NSH 433 de 1996, modificada el año 2012. Nuestro país es caracterizado por ser sismológicamente activo, ya que nos encontramos en un lugar de la zona geográfica poco favorable. Gracias al terremoto del año 2010, se modifica esta norma de diseño sísmico en edificios, la cual nos entrega mecanismos técnicos para la construcción de edificios que aguanten sismos de gran poder destructor como los que ocurren en territorio nacional. Alcance. El alcance de esta norma establece requisitos exigibles para el diseño sísmico de edificios. También se refiere a las exigencias sísmicas que deben cumplir los equipos y otros elementos de edificios. Se incluyen recomendaciones sobre la evaluación de daños causados por un sismo y su reparación. Igual nos dice que esta norma no se aplica en diseños de obras civiles, como por ejemplo presas, puentes, muelles, y en construcciones industriales. Y por el último, el alcance nos señala que esta norma solo es aplicable a materiales o sistemas que tengan una norma técnica de diseño sísmico. Zonificación sísmica. En esta se distinguen tres zonas sísmicas en el territorio nacional: zona 1, 2 y 3. En la zona 1 es la zona que se encuentra más alejada de la costa o zona de falla sismológica. En la zona 2 se encuentra en el centro del territorio nacional. La Antártida chilena pertenece a esta zona. En la zona número 3, esta se encuentra lo más cercana a la costa del territorio nacional. Está más expuesta a sismos de gran magnitud. Efectos del suelo de fundación y de la topografía en las características del movimiento de sismo. Este efecto del suelo de fundación, ¿cierto?, se clasifica por dos parámetros. El primero es por la exploración geotécnica asociada a la clasificación sísmica de los suelos, que de este depende principalmente de la velocidad de la onda de corte promedio de los 30 metros superiores del terreno, donde el Bs es la velocidad de onda de corte del estrato en metros por segundo, el H es el espesor del estrato en metros, el N es el número de estratos en los 30 metros superiores del terreno. Cabe recalcar que el BS30 se denomina como el valor promedio de la velocidad de ondas de cizalla en los primeros 30 metros del terreno. Es un parámetro importante, ya que a partir de él definen las categorías de suelo. Los principales beneficios son los que generalmente caracterizan a los métodos geofísicos. El método es simple y se puede realizar rápidamente, por lo que es una prueba ideal estándar de ingeniería. Con este ensayo evitamos en gran medida realizar perforaciones y ensayos geofísicos en pozo. La aplicación incluye la caracterización del suelo y la cartografía de los riesgos sísmicos. Se puede utilizar para la caracterización detallada de una gran área a fin de centrar un gran programa de perforación. Nuestro segundo parámetro es la clasificación sísmica de terreno de fundación. Este se clasifica según tipo A, B, C, D, E y F. El suelo de tipo A es la roca o suelo cementada. Tipo B, roca blanda o fracturada, suelo muy denso o firme. Tipo C, suelo denso o firme. D, suelo medianamente denso o firme. Tipo E, suelo de compacidad o consistencia mediana. Tipo F, suelos especiales. El suelo tipo A presenta un mejor comportamiento sobre sismo, al igual que va bajando su enfrentamiento o su respuesta frente a un sismo hasta el F, que tiene un menor comportamiento. Este tipo de clasificación depende de su BC30, al igual que su RQD, Q sub U, N sub 1, S sub U. El N sub 1 es el índice de penetración por presión de 1,0 megapascales. RQD es la calidad de desintegración de la roca. Q sub U es la resistencia a la compresión. S sub U es la resistencia al corte. Y V sub S es la velocidad de ondas de corte. Acabo de ver tablas, ¿cierto?, para el análisis estáticos de los edificios, en el cual se determina el esfuerzo de corte basal dado por fórmulas que estas se aplican con estas tablas, y también se puede determinar el coeficiente sísmico C. La primera tabla
que en la tabla 6.1 de esta norma, valor de coeficiente I es según su categoría de edificio, 1, 2, 3 y 4. El I es el coeficiente relativo a la importancia, uso y riesgo de falla del edificio. En la tabla 6.2 es el valor de aceleración efectiva, que está dada por zona sísmica, y A sub 0, que es la aceleración efectiva máxima del suelo. En la tabla 6.0 es el valor de los parámetros que dependen del tipo de suelo, este por tipo A, B, C, D, E y F, donde S es el parámetro que depende del tipo de suelo, el T sub 0 es el parámetro que depende del tipo del suelo, el T también depende del tipo del suelo, el N también depende del tipo de suelo, pero este es el índice asociado al modo de vibración, y P es el peso total del edificio sobre el nivel basal. La tabla 6.4 son valores máximos de coeficiente sísmico, donde mi R es el factor de modificación de respuesta estructural. Clasificación de ocupación de edificios y otras estructuras de acuerdo a su importancia, uso y riesgos de fallas. Este se clasifica según naturaleza de ocupación versus categoría de ocupación. Tenemos 4 categorías de ocupación, donde la primera son edificios y estructuras aisladas o profesionales, no destinadas a la habitación. Por ejemplo, instalaciones agrícolas, ciertas instalaciones provisorias, instalaciones menores de almacenaje. En la categoría número 2 son todos los edificios y otras estructuras destinadas a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a las categorías de ocupación 1, 3 y 4. En la categoría número 3 son edificios y otras estructuras cuyo contenido es de gran valor, incluyendo, pero no exclusivamente, bibliotecas, museos, salas destinadas a asambleas, estadios y graderías al aire libre, etc. En la categoría número 4, edificios y otras estructuras clasificadas como edificios gubernamentales, municipales, de servicio público o de utilidad pública, incluyendo, pero no exclusivamente, cuarteles de policía, correos y telégrafos, canales de televisión, centrales eléctricas, hospitales, estaciones terminales o incluso refugios de emergencia. Disposiciones generales sobre el diseño y método de análisis. ¿Qué es lo que busca esta norma? La norma lo que busca lograr es que resistan sin daño movimientos sísmicos de intensidad moderada, limiten los daños en los elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad. Aunque presenten daño, eviten el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente severa. Además, el análisis de estructuras para determinar los esfuerzos internos asociados a movimientos sísmicos debe ser lineal estático. El diseño de los elementos se debe realizar según normas específicas para cada materialidad del elemento estructural, lo cual es tensión admisible o por el método de factor de carga de resistencia. Factor de modificación de respuesta. Este refleja las características de absorción y disipación de energía de las estructuras resistentes, así como la experiencia sobre el comportamiento sísmico de los diferentes tipos de estructuras y materiales a emplear. Elementos secundarios. Estos elementos son elementos no estructurales, pero que sí van en conjunto con la obra, pero que es afectado además por los movimientos verticales y horizontales. Estos funcionan por anclaje, por eso se le colocan juntas de dilatación para que estas estructuras secundarias no colapsen. Conclusión. La norma sísmica chilena 433 en la actualidad se basa en la versión del año 96. Está basada en poder o alcanzar que las estructuras soporten y no presenten daños durante un sismo de gran o mediana intensidad y no se colapse. Por eso se realizan clasificaciones, tales como el coeficiente de importancia, tipo de estructuración y tipo de suelo. Gracias al terremoto del año 2010, el 27 de febrero, se pudo tomar más en consideración la norma y su modificación y se realizaron cambios para que las estructuras enfrenten de mejor manera y además, con esta norma, ¿cierto?, que tengan una mejor respuesta frente a un nuevo sismo. Muchas gracias.